El 21 de enero de 1793, Francia estaba en silencio. Días atrás, el rey Luis XVI había sido juzgado. Por un lado, los girondinos que deseaban salvarle la vida al rey y por otro lado, los jacobinos que deseaban su muerte. Después de un gran debate, los jacobinos ganaron y el rey fue sentenciado a morir en la guillotina. Llegó el día esperado y allí estaba, delante del pueblo, el rey. Los verdugos le cortaron el cabello y arrancaron su camisa dejando su cuello expuesto para la guillotina, mientras el rey exclamaba sus últimas palabras: que mi muerte sea para la paz de mi pueblo. Los verdugos no dudaron, dejaron caer la guillotina y un gran silencio se produjo en la plaza de Francia, mientras la cabeza del rey rodaba y terminó en un cesto. ¿Por qué la muerte de Jesús es mucho más valiosa que la muerte del rey Luis XVI? ¿Por qué razón Jesús dio su vida, no por una nación, sino por el mundo entero? Bienvenido a esta serie de estudios del libro de Marcos. Soy el pastor Joel Acuña y me siento feliz de estar contigo aquí junto con otras personas de diferentes países para estudiar la Biblia y extraer grandes lecciones que Dios tiene para nuestra vida. En este video vamos a explicar Marcos capítulo 15, donde descubriremos por qué Jesús dio su vida y quiénes lo rechazaron y terminaron crucificando a Jesús y quienes lo aceptaron y decidieron formar parte de su reino. Si tú quieres que más personas puedan conocer del gran amor que Jesús mostró en la cruz, entonces te invito a compartir este video, como también si no estás suscrito a este canal que puedas suscribirte y así también puedas formar parte de una gran red de personas que estudia la Biblia junto a nosotros. Y si quieres unirte a nuestra comunidad de WhatsApp, tú puedes ingresar al link que está en el primer comentario, puedes escanear el código QR que aparece aquí en pantalla o también puedes ingresar a bit.ly/comunidad con esperanza. Aquí nosotros estudiamos la Biblia y también oramos los unos por los otros. Así que te invito a dejar en los comentarios un motivo de oración para que juntos podamos unirnos en plegarias y ruegos a nuestro Dios. Ha llegado el momento de poder estudiar la Biblia y para eso vamos a pedir la dirección de Dios a través de una oración. Querido Padre, gracias por tu palabra. Queremos pedir la dirección de tu Santo Espíritu en este momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar el capítulo 15 de Marcos y aquí el primer relato que se presenta es Jesús ante Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. En diversas ocasiones Jesús había guardado un silencio especial acerca de su identificación, aún frente a aquellas personas que reconocieron en Jesús como Hijo de Dios, lo reconocieron como el Mesías, como el enviado de Dios. Pero mucha gente, las multitudes, el pueblo, no logró identificar verdaderamente quién era Jesús, a pesar de que Jesús mostró muchas veces que Él era a quien esperaba la nación, solo que la nación tenía un concepto errado acerca del Mesías. Esperaban un rey, pero no un rey en la naturaleza del reino divino, sino que esperaban un rey político, un líder militar, que pueda librarlos de la opresión romana. La muchedumbre, el pueblo entero, que esperaba esta clase de rey, identificaba y daba a mostrar no solamente su sentimiento, sino también de los mismos dirigentes, quienes nunca aceptaron a Jesús como Hijo de Dios y mucho menos como rey. Tenían un concepto completamente errado. Y frente a las acusaciones que estos líderes religiosos hacen frente a Pilato, esperaban de que Pilato pueda sentenciar y darle muerte a Jesús. Ante estas acusaciones, ¿es Jesús reconocido como rey? ¿Es Jesús aceptado como rey o rechazado? El Sanedrín, todos los que conformaron el concilio, que incluía los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas, todo este grupo de personas y Pilato lo rechazaron. ¿Sabes por qué?
porque ellos no lograron identificar y aceptar a Jesús como rey. Vamos a mirar más adelante cómo incluso hay algo que va a suceder en medio de este grupo de personas. Y eso nosotros lo vamos a poder saber paso a paso hasta el final. En esta escena que Jesús está frente a Pilato, acompañado de este grupo de personas del Sanedrín, se puede revelar una ironía especial en las palabras que son declaradas. Ironía porque cuando se emiten palabras, a pesar de que no se acepta lo que se dice, se está revelando una gran verdad. Y la gran verdad que se revelaba era que Jesús era rey. Al preguntar Pilato, ¿eres tú el rey? Jesús asevera. Eso significa entonces de que Jesús es verdaderamente presentado como rey. Y aquellas personas que acusan a Jesús de ser un suplantador, aquellos dirigentes que acusan a Jesús de que él se hace identificar como un rey y que no lo es, con sus propias palabras están revelando lo que verdaderamente Jesús es. Jesús era rey, solamente que no bajo los estándares y los pensamientos y las ideas que tenían estas personas. ¿Por qué ellos negaron a Jesús? No solamente el concilio, sino aún el mismo Pilato, que puede identificar y puede ver rasgos buenos y positivos en Jesús, pero aún Pilato no logra aceptar a Jesús como rey. ¿Por qué no lo acepta? ¿Por qué lo rechazó? Mira el peligro de tener evidencia frente de una persona y de rechazarla. Es la dureza del corazón de las personas lo que hace negar una gran verdad. Sabes que Dios puede mostrarse y puede estar mostrándose a muchas personas, a miles de personas, su obra, su gracia, su bondad, su misericordia. Pero cuando una persona niega a Jesús, cuando una persona rechaza a Jesús, ¿sabes lo que sucede? Ese corazón se endurece. Y por más que pueda tener las mayores y más grandes evidencias de que Jesús es el Salvador del mundo, de que Jesús es el Rey, aquellas personas irán cada vez más un paso en contra del camino de Dios. ¿Se abrió una oportunidad para Pilato? Por supuesto que sí. Pilato tuvo la oportunidad. Y cuando Pilato le pregunta a Jesús si él es el rey, ante la respuesta de Jesús, el corazón de Pilato quedó conmovido. Podría haber abierto su corazón y permitirle a Jesús trabajar en su vida, pero su orgullo fue mucho más grande. Vamos a ver entonces ahora un siguiente relato que lo presenta Marcos y tiene que ver con Jesús sentenciado a muerte. Esto está en Marcos capítulo 15, el verso 6 al 20. En esta escena nosotros vamos a ver a diferentes personajes, ellos incluidos Pilato, Barrabás, los principales sacerdotes, la multitud, que en realidad es el pueblo, y los soldados. ¿Qué sucedió con estas personas? ¿Aceptaron a Jesús, rechazaron a Jesús, miraron a Jesús como rey o no pudieron ellos notar que Jesús verdaderamente era rey? En primer lugar, la Biblia presenta en Marcos capítulo 15, en los primeros versos, ya a este hombre que va a ser liberado gracias a Jesús. Y él es Barrabás, un homicida. El mismo verso 6 dice que él estaba preso con sus compañeros de motín porque habían cometido homicidio en una revuelta. Es decir, había habido muerte. Y por causa de muerte, él estaba preso y estaba para ser condenado. Pero tú sabes que en la historia, cuando Pilato comienza a preguntar a quién quiere que el pueblo elige sea liberado, que sea liberado aquel preso, aquella persona que ha sido condenada, la gente elige a Barrabás, porque Barrabás representa en esa escena de elección de parte del pueblo al enemigo de Dios, es decir, a quienes el pueblo eligen en lugar de Jesús. Y esa es la condición de nuestro mundo y de muchas personas hoy en día que pueden tener delante de sí a Jesús y tienen también la opción de poder elegir el camino contrario de Jesús a elegir al enemigo de Jesús, al enemigo de Dios, que es el diablo y Satanás.
Pero el otro personaje que presenta esta porción de las Escrituras es Pilato. Pilato, un hombre que recibe luz. Los evangelios nos dicen que Pilato aún recibió mensaje de parte de su propia esposa a no tomar decisiones equivocadas en este asunto. Pero Pilato rechazó. Mira, ya dos personajes que no están teniendo las mejores decisiones en su vida, pero viene alguien más. Vienen los principales sacerdotes. Y los principales sacerdotes en el verso 10 son identificados como envidiosos. Dice el verso 10, porque sabía, y esto está hablando de Pilato, que hace tiene una idea, tiene un comentario acerca de estos hombres, dice que sabía que por envidia lo habían entregado los principales sacerdotes, hombres que se negaron a aceptar a Jesús como el Hijo de Dios, se negaron a aceptar a Jesús como el Rey. ¿Por qué razón? La Biblia es clara, Marcos es claro al presentar, por envidia. Pero también encontramos aquí al pueblo. ¿Y qué es lo que hace el pueblo? El pueblo no toma una decisión personal, sino una decisión grupal. Y aquí vienen las grandes masas, las corrientes, las multitudes. Optaron por seguir las insinuaciones de estos dirigentes que tenían envidia de Jesús. Las aceptaron, las pronunciaron y entonces pues están ellos asumiendo una gran responsabilidad que los mismos evangelios presentan al pueblo mismo diciendo que si hay algo malo en la decisión que ellos podrían estar tomando, pues que caiga solamente, no solo sobre ellos, sino aún sobre sus hijos. Y por otro lado también tenemos a los soldados que están instigados, motivados, movidos por el enemigo de Dios, por Satanás, que van a hacer burla y que van a agredir con rudeza a Jesús. Todo este grupo de personas tuvieron la oportunidad de aceptar a Jesús o de rechazar a Jesús en medio de ese don maravilloso que Dios ha dado al ser humano, de libertad, libre albedrío. Pero mira la ironía de sus palabras, porque justamente de eso se trata en la ironía. La ironía quiere decir que una persona niega algo, pero al decir o hacer algo, justamente eso que se niega, está revelando que es verdadero aquello que no está aceptando. Y mira los siguientes pasajes donde se ven diferentes oportunidades y las ironías de sus palabras. Marcos 15:9 dice, Pilato le respondió diciendo, ¿querréis que os suelte al rey de los judíos? No lo aceptaba como rey, pero sus propias palabras de Pilato lo declaran rey. Y el pueblo que escucha que Jesús es rey, se niega a aceptarlo como rey. En Marcos 15:12 respondió Pilato y otra vez les dijo, ¿qué pues querréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Porque en medio del pueblo mismo habían personas que podrían haber declarado así a Jesús, con esos términos, pero no eran términos de aceptación, sino de acusación. Este hombre debe morir, decían los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque se declara rey y él no es nuestro rey. Al pronunciar que Jesús es rey, siendo aún su negación por parte de ellos, estaban revelando lo que verdaderamente Jesús es. Y la tercera oportunidad la encontramos en Marcos 15:18, cuando dice, y comenzaron a saludarlo, salve, rey de los judíos. ¿Y de quién son estas palabras? Estas palabras son de los soldados, que se están burlando de Jesús, que están haciendo mofa de Jesús con sus palabras. No lo reconocen a Jesús, a pesar que lo tienen delante de él. Tuvieron los soldados romanos la oportunidad de tener a Jesús delante de ellos. No lo aceptaron como rey. Se mofaron, se burlaron de él y aún con sus palabras de negación están revelando lo que verdaderamente Jesús es. Mira, cuán peligroso es que en la experiencia del ser humano Dios se manifiesta, Dios se revela, Dios se muestra, pero el ser humano lo niega. Mas al negar a Jesús con sus propias palabras, está pues causando la ruina de su propia vida porque está revelando lo que Jesús verdaderamente es. ¿Lo aceptaron o lo rechazaron? Pilato, Barrabás, los principales sacerdotes, el pueblo, los soldados,
rechazaron a Jesús. Y vamos a ver cómo está en estos gráficos, que hay sombras en esos colores diagramados de este grupo de personas, porque algo va a pasar con ellos al final. Y tú tienes que seguir mirando esto, porque vas a mirar lo que va a acontecer a través de la muerte de Jesucristo. En esta escena, entonces, la segunda que presenta Marcos, se revela una vez más la ironía de parte de todo este grupo de personas que no está aceptando a Jesús, pero que con sus palabras están verdaderamente identificando. ¿Y por qué no lo aceptan? ¿Por qué lo rechazaron? Ahí está el peligro, porque ellos buscaban, todo este grupo de personas, Pilato, comenzando con él, ¿qué buscaba? Lo temporal, el poder, la fama, la posición, asegurar su lugar. Sí, los dirigentes judíos también, el pueblo también. ¿Qué buscaba? ¿Dónde estaba la mente de toda la gente? Su mente, sus pensamientos estaban solo en lo terrenal. Por eso es que ellos rechazaron a Jesús. ¿Qué esperaban? Ellos esperaban un libertador político, militar, que los libre de la opresión de sus enemigos. ¿Estaban puestas sus ojos, su mirada en las cosas celestiales? Pues no, ellos estaban solamente ocupados y deseando cosas terrenales. Y cuando una persona, una nación, quien fuese, un grupo de personas, desvía su mente de las cosas espirituales y busca solamente cosas temporales en esta vida, terminará rechazando a Jesús como el rey de su vida, terminará rechazando el reino que Dios les está prometiendo por una sencilla razón. Desean este tipo de personas solo las cosas de este mundo, lo que ve ahora, lo que puede tocar, lo que puede percibir. Pero Dios tiene cosas muchas más grandes de las cosas temporales y pasajeras que hoy día pueden haber. Por lo tanto, si Jesús se está mostrando a tu vida, si Jesús se está revelando a ti, no rechaces a Jesús. Pastor, pero ¿cómo hago yo para no rechazar a Jesús? Pon tu mira en las cosas celestiales. Es importante mirar las cosas de este mundo porque es el trabajo, porque son los estudios, porque es el progreso, el emprendimiento. Sí, pero acuérdate de una cosa. Si tú haces de todas esas situaciones, de todas esas cosas, lo más importante en tu vida, entonces va a tener mayor valor para ti las cosas de este mundo antes que las cosas espirituales. La gente que había escuchado por tanto tiempo, el pueblo, los líderes, los dirigentes, que habían escuchado por tanto tiempo las enseñanzas de Jesús y cómo anunciaba su reino y las cosas espirituales, a ellos no les interesaba. Ellos estaban preocupados y decididos y solamente ocupados en ser liberados de ese momento, de esa opresión, de esas cosas temporales de la vida, cuando Dios mismo, Jesús mismo, les estaba ofreciendo algo mucho más grande. Así que es necesario analizar y meditar para no caer en el error de, por amor a las cosas terrenales, dejar a un lado y perder las cosas espirituales. ¿Perder qué? Perder la oportunidad de estar con el Rey de Reyes y perder la oportunidad de estar en el reino de Dios. Vamos entonces ahora para un siguiente relato, y esto está en Marcos capítulo 15, el verso 21 al 41, y tiene que ver con la crucifixión y muerte de Jesús. En esta escena vamos a ver varios personajes que tienen la oportunidad también de aceptar a Jesús como rey o rechazarlo. Ya hemos dicho, todos tienen las mismas oportunidades. No hay persona que pueda decir, yo no tuve la oportunidad. Toda persona ha tenido y tiene y tendrá la oportunidad de aceptar a Jesús o de rechazar a Jesús. Y en estos personajes nosotros encontramos a Simón de Cirene, a Pilato, junto con los principales sacerdotes, en realidad con los miembros del concilio. Encontramos también a los que pasan al pie de la cruz, a los ladrones que están crucificados, que es ahora un grupo que se va a agregar, al centurión romano y las mujeres que también están al pie de la cruz. Esta escena, que comprende desde los versos 21 hasta el 41,
nos presenta dos grupos claros, los que rechazaron a Jesús y los que aceptaron a Jesús como su rey. Algunos de los personajes del grupo que aceptaron al rey fueron las mujeres, entre ellas María Magdalena, María la Madre de Jesús, Salomé y otras mujeres que presenta el mismo libro de Marcos. Y aunque ellas pertenecen al pueblo judío, no comulgan con el pueblo, no están de acuerdo con el pueblo, no abandonan a Jesús, se mantienen leales y fieles a Jesús aún hasta su muerte. Pero hay otro grupo de personas que rechazaron a Jesús como rey, aun cuando se dieron cuenta de que Jesús era verdaderamente rey. Y ellos son los principales sacerdotes y escribas que forman parte del concilio, Pilato, los ladrones, los del pueblo que pasan al pie de la cruz y los soldados. Y una vez más, tú ves aquí en el gráfico algunos personajes bajo sombra. ¿Terminarían todos estos soldados o todo el concilio o los ladrones, todos rechazando a Jesús? Mira hasta el final de este video y vas a ver lo que va a acontecer aquí, cómo los gráficos van tornándose de una manera diferente. Mira hasta el final y vas a conocer qué es lo que está o va a suceder. En esta escena, estos personajes revelan una vez más la ironía, porque al declarar a Jesús como rey, están reconociendo con sus propias palabras lo que Él verdaderamente es. Es decir, Jesús es rey. Y ellos, sin embargo, se niegan a aceptarlo y reconocerlo públicamente. Mira estos dos pasajes de la Biblia que nos muestran justamente esa ironía. Y el primero está en Marcos capítulo 15, el verso 26. El título escrito que señalaba la causa de su condena era El Rey de los Judíos. Y el siguiente verso, que es el verso 32, dice, el Cristo, Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Y aquí está hablando de las palabras de los líderes religiosos y de las palabras de los ladrones que estaban crucificados al costado de Jesús y que también están pronunciando este tipo de palabras. Estas palabras son dichas por gente que rechaza a Jesús. Y mira cómo Pilato, junto con los principales sacerdotes, están mostrando una vez más esa ironía. Y esa ironía tiene que ver con el título que es colocado en la cruz de Cristo. Mira en el libro de Juan, el capítulo 19 y en el verso capítulo 19, el verso 19 al 22 dice así, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Mira qué paradoja de la vida, qué ironía, porque la gente que está rechazando a Jesús como rey, ahora el título que está ahí en el cartel de Jesús es que Él es rey. Pero sigue el texto diciendo, muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos. Mira lo que dice ahora la gente, lo que dicen los dirigentes judíos a Pilato. No escribas rey de los judíos. Ahí está la tragedia del ser humano y ahí está la ironía de sus palabras, porque ellos no aceptan que Jesús es rey, pero cada vez tienen que pronunciar una vez más lo que Jesús verdaderamente es. Y el texto bíblico sigue señalando así, si no, este dijo, soy rey de los judíos. Ellos querían que Pilato haga un cambio en la frase que estaba colocada en la cruz de Cristo. Pero la respuesta fue esta. Esto está en el verso 22. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Y ahí quedó todo. Esta es la ironía. Esta es la tragedia, no solamente de Pilato y de los dirigentes judíos, sino de mucha gente que puede tener la evidencia misma, ahora mismo, de Jesús como su Señor, Salvador y Rey frente a ellos en su vida, mostrado de una manera clara, pero aún así se niegan a aceptarlo. Mucha gente que
por algún momento puede haber visto más de una ocasión las acciones poderosas de Dios en su vida. Queda asombrado de lo que es Dios, pero no lo acepta. Eso significa que tiene la evidencia, pero su corazón se va cerrando. La Biblia también nos habla en Marcos capítulo 15 acerca de estos ladrones en el verso 32, porque en la última parte dice que también los que estaban crucificados con él lo insultaban. Y está hablando básicamente de los ladrones que están al costado de Jesús. Esta escena más adelante va a cambiar, la vamos a analizar también, pero aquí este grupo de personas, en este caso los dos que están al lado, están también insultando, están mofándose hacia Jesús o de Jesús, pero también además de ellos, los que pasan al pie de la cruz, que se burlan, y esto lo dice el verso 29, los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza y diciendo, y comienzan a decirle algunas cosas, tratando de repetir y tergiversar las palabras que Jesús mismo pronunciaba en sus discursos cuando él estuvo con la gente. La gente que pasa al pie de la cruz. ¿Para qué? Para burlarse de Jesús. Todo este grupo de personas no está aceptando a Jesús. Los principales sacerdotes también se burlan de Jesús, incluso los soldados, como tal lo dice en el verso 36, que uno va y le ofrece y le da en una caña, le da vinagre para que él pueda beber, que estaba en una esponja. Todo este grupo de personas, ¿qué es lo que está haciendo? Rechazando a Jesús. Ahora, mira, ¿qué sucede con una persona que rechaza a Jesús? No creas que solamente es decir no a Jesús. El resultado de rechazar a Jesús, que es no otra cosa más que rechazar también la obra del Espíritu Santo, quien te está persuadiendo para aceptar a Jesús, pero te resistes. Entonces, ya Jesús mismo ha hablado acerca del pecado contra el Espíritu Santo. Pecando contra el Espíritu Santo, rechazando a Jesús. Pero ahí no queda todo. Ojalá fuese de que ahí queda la condición de una persona que rechaza a Jesús. Una persona que rechaza a Jesús, que peca contra el Espíritu Santo, que peca contra Jesús mismo, se va a convertir en un instrumento del enemigo de Dios para tratar de obstaculizar y tratar de destruir los planes que Dios tiene para la humanidad, que es la salvación. Y es por eso que tú te vas a encontrar en la vida con mucha gente que pareciera ser un obstáculo o una piedra de tropiezo para aquellos que quieren aceptar a Jesús. ¿Y por qué llega a esa condición? Pues llega a esa condición justamente después de haber terminado de rechazar a Jesús. Ahora, si tú mismo estás estudiando la Biblia y estás conociendo de Dios y estás mirando cómo Dios te habla y quiere salvarte a ti, no rechaces a Jesús. Acepta a Jesús porque es peligroso rechazar a Jesús. ¿Sí? ¿Cuán peligroso? Mira, lo vamos a analizar en estos versos. En primer lugar, a los ladrones, porque ya hemos leído que Marcos comienza diciendo que ambos ladrones se estaban mofando de Jesús, es decir, le insultaban a Jesús. Pero mira lo que dice Lucas, el capítulo 23 y el verso 39. Uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué quería aquel ladrón que pronunció estas palabras contra Jesús? Marcos ha dicho que al principio son ambos. ¿Qué es lo que deseaban? Pues ellos no querían morir. Y allí uno tomó la iniciativa. Sálvate. Si tú verdaderamente eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿Qué tenía que hacer Jesús para salvarse? Jesús solo tenía que descender de la cruz y entonces Jesús quedaría salvo. Pero si Jesús haría eso, no podría cumplir Jesús con el plan que Él vino a esta tierra. Y no fue el único. Mira lo que dice la gente que está pasando al pie de la cruz. Y esto lo dice Marcos en el capítulo que estamos estudiando, que es el capítulo 15, los versos 29
en adelante. Los que pasaban, que insultaban a Jesús, los que pasaban al pie de la cruz, le decían así: va, tú decías que derribarías el templo de Dios y en 3 días lo reedificarías. Ahora mira con detenimiento el verso 30. Sálvate a ti mismo. Otra vez. ¿Qué han dicho los ladrones? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero la gente que está al pie de la cruz le dice algo más. Le dice así: sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. ¿Qué quería la gente? Que Jesús descendiera. Ahora yo te pregunto, ¿quién está detrás de aquella gente que se mofa, que insulta, que se burla, pero que al mismo tiempo sigue tentando a Jesús? Baja Jesús de la cruz, desciende de la cruz. El enemigo de Dios, el diablo, Satanás, quería que Jesús no muera en la cruz. En la cruz Jesús aseguró nuestra salvación. En la cruz Jesús entregó su vida para salvarnos. No convenía al enemigo de Dios de que Jesús muera en la cruz. Así que él intentó por todo medio de que Jesús pueda bajar de la cruz y descender de la cruz. Y este fue el pedido que la gente le hacía a Jesús, pero no fue los únicos. Mira más lo que dice los sacerdotes, los que dicen los líderes religiosos junto con los escribas. Esto está en el verso 32, o desde el verso 31. A otros salvó, otra vez la salvación, el tema de la salvación. A otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. ¿Sabes por qué Jesús no se salvó? Jesús no se salvó justamente. ¿Por qué? Jesús no se salvó para que tú y yo podamos ser salvos por Él. Pero estos hombres no solamente dice eso, a otros salvó. El Cristo, el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Si tú haces, Jesús, esto, nosotros te vamos a creer. Pero esas palabras no eran palabras del corazón, era pura hipocresía. Esos hombres nunca creerían en Jesús. Así Jesús hubiese hecho eso. Pero ¿qué estaban haciendo? Quería que Jesús descienda de la cruz. Mira, ya están los ladrones diciéndole: sálvate, sal de la cruz y sácanos a nosotros de aquí. Ya está la gente que está caminando diciendo: Jesús, desciende de la cruz. Ya están los dirigentes judíos diciendo: Jesús, desciende de la cruz. Pero falta otro grupo más, y son los soldados. Y esto lo dice también el libro de Lucas en el capítulo 23, el verso 37, así. Y diciendo, esto es de los soldados: si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. En otras palabras, Jesús desciende de la cruz. El clamor de la gente era que Jesús baje de la cruz, y no para que Jesús no sufriera, no para que Jesús no esté ahí en ese padecimiento. El enemigo de Dios hubiese querido matar a Jesús de cualquier forma, pero al mismo tiempo no le era conveniente que Jesús muera en la cruz. Hubiese querido que Jesús descienda de la cruz, pero Jesús no descendió de la cruz. Aunque hubo mucha gente que le decía: desciende de la cruz, Jesús desde lo alto de la cruz te miró a ti y me miró a mí. ¿Sabes? Porque si Jesús hubiese descendido de la cruz, tú y yo estaríamos perdidos. Este mundo estaría perdido. No habría salvación. Jesús quedó en la cruz. Allí, seguramente, el enemigo siguió tentando a Jesús. ¿Vas a morir? ¿Vas a morir por esta gente? No te ama. Mira lo que está haciendo. Mira lo que está gritando. Mira cómo te insultan. Mira cómo se mofan de ti. Desciende de la cruz. Pero Jesús no descendió. Jesús no descendió de la cruz. Jesús permaneció en la cruz. Y tú y yo hoy día podemos decir, y si tú quieres, escribe aquí en los comentarios: gracias, Jesús, porque no descendiste de la cruz. Gracias, Jesús, porque por amor a mí permaneciste en la cruz. Jesús podría haber descendido. Y aunque cientos de personas y multitudes de voces escucharon: Jesús, baja, baja Jesús, pero Jesús no bajó. Podría haber bajado,
podría haberse librado del dolor, del sufrimiento, del insulto y de la burla. Podría haberse Jesús librado de la muerte, pero Jesús no se libró. Jesús vino para morir y vino para morir por amor. Por eso la Biblia exclama las palabras de Jesús, pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Un grito desgarrador, un grito que se escuchó no solamente en la tierra, sino que un grito que llegó hasta los mismos cielos. Los ángeles escucharon el grito de Jesús. Dios mismo, el Padre, el Espíritu Santo, escucharon el grito desgarrador de Jesús. Marcos dice que lanzando un fuerte grito, Jesús expiró. En ese grito, Jesús está manifestando su amor por ti y por mí, su amor por la humanidad. Fue un grito no de desesperación, sino un grito de amor, un grito en el cual pueden sus palabras haber pronunciado tu nombre. Carlos, María, Berta, te amo. Ese fue el grito desesperante de Jesús. Y la Biblia dice que después de dar ese grito, Jesús expiró. Es el grito del amor. Pon tu nombre en ese grito de Jesús y las palabras de Jesús diciendo, te amo, dice Jesús. Jesús te dice a ti, te amo María, Carlos, Roberto, Juan, te amo. Jesús te dice, te amo. Ahora tú quieres decir, Señor, gracias por ese amor. ¿Quieres tú expresarlo en palabras? Jesús expresó eso en la cruz. Tú puedes expresar tu amor por Jesús aquí escribiendo en estos comentarios y diciendo, gracias Jesús por tu amor. Gracias porque soportaste todo. Gracias porque no bajaste de la cruz. Gracias porque en ese grito desgarrador que terminó ya con el último momento de la vida de Jesús, Jesús está demostrando todo el amor que Él tiene por la humanidad. ¿Valdría la pena el sacrificio de Jesús? ¿Valdría la pena que Jesús muera en una cruz? Sí, por supuesto que sí. Y Marcos deja en claro que hubieron 3 hombres en esta escena que va desde el verso 21, que comienza el camino hacia la cruz en el Calvario, hasta su muerte, de hombres que aceptaron a Jesús como su rey, que aceptaron a Jesús como su Salvador. Y el primero es Simón de Cirene. Este personaje es presentado al inicio del relato de la crucifixión de Jesús. Y si tú quieres leer más de su historia, puedes buscar en el libro Deseado de todas las gentes, página 671. Este hombre volvía del campo, se encontró con una multitud que iba rumbo al Calvario y oyó las burlas, los insultos de la gente, el desprecio de los soldados que decían, abran paso al rey de los judíos. Sí, esas eran las palabras, porque esa era la acusación. Se declaraba ser rey y ellos no lo aceptaban como tal. Marcos 15, 21 presenta este verso de una manera muy sucinta algunas cosas. Dice, obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevara la cruz. Esto resultó en una bendición para Simón de Cirene. Haber tomado la cruz. Él había escuchado de Jesús, pero aún no había declarado su fe en Jesús. No había aceptado a Jesús como su Salvador, a diferencia de sus hijos, que son mencionados de Alejandro y de Rufo, que habían aceptado, habían creído en Jesús como su Salvador. Pero Simón aún no era un discípulo de Jesús. Mas ahora, en ese momento, al cargar la cruz de Cristo, aceptó a Jesús como su Rey y decidió en adelante cargar con la cruz que todo cristiano que quiere entrar al reino de Dios ha de seguir el ejemplo y la premisa que Jesús mismo nos dijo: tome su cruz y sígame. Hay una cruz que llevar, es la cruz de Cristo, y esa cruz no la llevamos nosotros por sí mismos, sino que es Cristo Jesús
quien lo hace en lugar nuestro. El segundo personaje es el ladrón de la cruz. Al principio estuvo en el grupo de los que se burlaban de Jesús, según Marcos 15:32, en la última parte, pero ahora pasa al grupo de los que aceptan a Jesús como Rey y Salvador. Este hombre, sabes que no era un hombre, un criminal empedernido. Se había extraviado por las malas compañías. Había visto y oído a Jesús, pero había endurecido su corazón. Y ya sabes tú lo que sucede con una persona que rechaza a Jesús. No termina bien, termina mal. Y este hombre terminó en la cruz. ¿Por qué? Por sus malas decisiones. Cada vez se hundió más y más en el pecado, hasta que finalmente fue juzgado y fue condenado a la cruz. Él había estado con Jesús, había acompañado a Jesús, había escuchado a Pilato decir, no hallo ningún delito en él. No había delito en Jesús, pero este hombre sí había cometido delitos. Y ahora cuando está en la cruz, que al principio, como lo ha presentado Marcos, insultando y burlándose de Jesús, al mirar su rostro y contemplarlo de cerca, miró que verdaderamente él, como ladrón, él, como un delincuente, como un criminal, merecía todo. Pero Jesús no. Sabía que Jesús era un hombre inocente. Y entonces, cuando su compañero, aquel que está al lado, el otro ladrón, le dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos, penetró entonces en su corazón la convicción de que Jesús era el Cristo. Y entonces reprende, así lo presentan los evangelios, reprende al compañero, al ladrón que está ahí, y le dice, nosotros padecemos verdaderamente lo que nosotros merecemos. Pero este hombre, Jesús, no ha cometido ningún delito. No le queda ninguna duda de que Jesús verdaderamente es el Rey. Lo miró como Rey, lo identificó este ladrón a Jesús como Rey. En todo este estudio, en toda esta serie de estudios del libro de Marcos, hemos visto un tema central en el Evangelio, que es el reino de Cristo, Jesús como Rey, como el Hijo de Dios. Y ese ladrón en la cruz identificó a Jesús como Rey. Y sabes que ahí colgado de la cruz podía ver ese letrero que tenía Jesús, el letrero que lo identificaba como Rey. Lo aceptó en su corazón. Y mira las palabras que este ladrón le dice. Esto está en el libro de Lucas, el capítulo 23, una vez más, el versículo 42, que dice, y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón arrepentido reconoce a Jesús como Rey, lo acepta como Rey y lo declara públicamente Rey. Lo declara como Rey al decir públicamente, cuando vengas en tu reino, el reino de Dios, el reino que Jesús tanto ha anunciado y ha predicado y ha invitado a toda la gente a permanecer, a ser ciudadano de su reino, y que también esa invitación es para ti. Aquel hombre colgado en la cruz pudo reconocer a Jesús como el Rey y deseó ser parte de su reino. Y es por eso sus palabras, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Los que están al pie de la cruz lo escuchan claramente, paran sus burlas y esperan entonces la respuesta de Jesús. Porque si la gente que está pasando se burla de que Él es el Rey, si los soldados se han burlado de Jesús diciendo, sálvate, Rey de los judíos, ahora Él le está diciendo, cuando vengas en tu reino, quieren saber qué es lo que Jesús va a decir. Y Jesús le hace una promesa a este ladrón arrepentido. Le aseguró que él sería también un ciudadano del reino de Dios. ¿Sabes qué bendición es saber de que el Señor muestra gracia y oportunidad para aquellas personas que desean y anhelan entrar al reino de Dios, que aceptan a Jesús como su Rey?
Sabes que este ladrón nos enseña el peligro del pecado, pero también nos muestra mucho más que eso, la gracia infinita de Dios, su misericordia, su amor, su perdón. Ve a Jesús ahora mismo, con tus cargas, con tus caídas, con tus pecados, con tus derrotas. Así como ese hombre allí en la cruz acompañó a Jesús totalmente derrotado, totalmente lleno de la miseria de este mundo, del pecado de este mundo, pero tenía al lado a su Salvador. ¿Por qué rechazarlo? ¿Por qué perder la oportunidad? ¿Por qué dejar pasar esa oportunidad? Podía tener a Jesús en su vida y lo tuvo y la aceptó. Y Dios, Jesús, le aseguró entonces que él sería también un ciudadano de su reino. Jesús expiró y dio un grito inmediatamente después de que Jesús dio ese grito que expiró con su vida, que terminó con su vida. Se escuchó ahora otra voz, y esto está en Marcos capítulo 15, el verso 39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este era Hijo de Dios. El tercer personaje es el centurión. Al principio estuvo en el grupo de los que se burlaban de Jesús junto con los soldados, pero ahora pasa al grupo de los que confiesan su fe. Las palabras de reconocimiento de este centurión no fueron dichas de una forma así suavecita que nadie lo puede escuchar. Fueron palabras fuertes como un soldado romano. Todos, entonces ahora, todos los ojos se vuelven para ver de quién salió esas palabras, quién las está pronunciando. Acuérdate que en primer lugar la gente ha parado por un momento para escuchar qué es lo que Jesús va a decir a ese ladrón que está pidiendo el reino de Dios. Y ahora otro hombre. Buscan y pueden identificar quién es. ¿Quién pronunció eso? Fue el centurión romano. El clamor de victoria, las palabras de Jesús en la cruz impactaron a este hombre que estuvo en la ejecución de Jesús, pero que ahora reconoció a Jesús como Hijo de Dios y no pudo contener la confesión de su fe. Pasó del grupo de los que aceptaron a Jesús al grupo de los que lo aceptan por fe. Si un forastero como Simón de Cirene había aceptado a Jesús, si un ladrón en la cruz había aceptado a Jesús como rey, si un centurión romano había aceptado a Jesús como rey, ahora yo te pregunto, ¿quién más podría aceptar a Jesús? Y mira cuán interesante se torna ahora esta historia de la muerte de Jesús y de quienes aceptan, aún en la muerte de Jesús, a Él, aceptan a Jesús como Rey. Y esto está en el siguiente relato que tiene que ver con el sepultamiento de Jesús. Está en Marcos capítulo 15, el verso 42 al 47. Marcos 15, versos 42 y 43 dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, Jesús de Arimatea, miembro del noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Ya era tarde, era noche, y el cuerpo de Jesús estaba allí colgando en la cruz. Jesús no iba a pasar allí en la cruz. ¿Qué podrían hacer los discípulos? Por Jesús no podrían hacer nada. Pero allí entonces Dios intervendría por medio de algunas personas que ahora van a ser presentadas aquí en este relato. Acuérdate de una cosa: mientras el ser humano no pueda hacer nada, mientras el ser humano esté en esa incapacidad de algo, de poder hacer, Dios siempre va a mostrar su providencia. Y allí, al pie de la cruz, había mujeres que estaban llorando, sufriendo, mirando cómo Jesús estaba colgado, muerto. Los discípulos no estaban, en cualquier otro lugar podrían estar. Pero entonces apareció José de Arimatea. El primero en manifestarse fue este hombre. ¿Quién se imaginaría que un miembro
noble del concilio pasa al grupo público de los que habían aceptado a Jesús. José de Arimatea era un hombre miembro del concilio, de ese concilio que había condenado, que había juzgado, que había sentenciado a Jesús. Él no había estado de acuerdo con aquella gente. Los evangelios son claros al decir de que él nunca estuvo de acuerdo con ellos en la muerte de Jesús. Y sin embargo, él que había escuchado a Jesús, aún no se había declarado públicamente como un discípulo de Jesús. Mateo y Juan presentan a José de Arimatea como un discípulo de Jesús, pero un tipo de discípulo en secreto. ¿Y por qué en secreto? Por el miedo de los judíos. Pero ¿a qué se debía ese miedo? Acuérdate que José de Arimatea pensaba, creía, como muchas veces el ser humano piensa en sus planes que pueden resultar de lo mejor, pues pensaba poder hacer algo y ayudar a Jesús desde dentro del Sanedrín. Pero todos sus esfuerzos fueron vanos porque la gente allí, los miembros del concilio, se daban cuenta de lo que José intentaba hacer y desbarataban sus planes. Y así crucificaron a Jesús, no con el consentimiento de José de Arimatea, pero finalmente Jesús estaba ahora muerto. Y allí, en ese momento, José de Arimatea no tuvo mayor reparo para declarar públicamente su fe en Jesucristo y no ocultó nada. Fue, como lo dice Marcos, a buscar a Pilato para que le entregara el cuerpo. Pero Marcos es claro al señalar que él también esperaba el reino de Dios. ¿Por qué dice que también esperaba el reino de Dios? Porque había otros. Estos otros eran Simón de Cirene, el centurión, el ladrón arrepentido que le ha pedido acordarse de él cuando venga en su reino. Las mujeres que están al pie de la cruz junto a María Magdalena, María la Madre de Jesús, Salomé y otras muchas otras mujeres que dice Marcos. Pero ¿quién más se agregaría a este grupo de los que aceptan a Jesús como rey? De aquellos que también esperan el reino de Dios. Marcos dice, y también esperaba el reino de Dios. ¿Sabes quién era el siguiente personaje? En el libro de Juan, el capítulo 19, el verso 39 lo presenta y dice, vino también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra de aloes como de 100 libras. Esto más o menos unos 40 kilos de especies aromáticas para el sepultamiento de Jesús. ¿Y quién era Nicodemo? Nicodemo también era un miembro del Sanedrín, era un miembro del concilio, que también había reconocido a Jesús. Quería ser un discípulo de Jesús, pero un discípulo secreto. Mas ahora no pueden guardar nada más en oculto, no pueden tener nada oculto. Públicamente ellos ahora van a declarar quiénes son y que han aceptado a Jesús como rey, que ellos sí lo aceptan a Jesús. Mira, en ese momento mientras los discípulos están escondidos, mientras al pie de la cruz yacen mujeres llorando, lágrimas brotando, derramado por su rostro, ¿cómo quedaría Jesús ahí colgado? Si no hubiese una intervención, Jesús hubiese podido ir a una fosa común, a un lugar cualquiera donde después eran arrojados la gente que era crucificado. Pero Dios tendría a dos personas que harían lo que sus discípulos no podrían hacer. Porque ellos no tendrían injerencia hacia Pilato, hacia las autoridades. Estaban de miedo además. Pero Nicodemo y José de Arimatea eran hombres ricos en la sociedad, eran hombres de influencia. Y con osadía, José de Arimatea se presentó para pedir el cuerpo de Jesús. Nicodemo hace los preparativos entonces para su sepultura. Y juntos ahora ellos van a hacer algo maravilloso. Sabes que la Biblia en los versos 43 en adelante, básicamente en el verso 46 dice, el cual compró una sábana, porque está hablando de José de Arimatea. ¿Para qué compró esa sábana? Para sepultar a Jesús. Había ido a ver a Pilato, que le dé el permiso. No podía bajar a Jesús de la cruz sin un permiso del mismo Pilato. Y ahora llega
Llega José de Arimatea corriendo al pie de la cruz. Allí lo espera Nicodemo, junto con las otras mujeres y junto con aquel discípulo que estuvo al lado de la madre de Jesús, que es Juan. Iban a hacer algo maravilloso. La Biblia dice en el verso 46, el cual, y está hablando de José, compró una sábana y bajándolo, lo envolvió en la sábana. Imagina ese momento. Jesús está colgado en la cruz muerto. José de Arimatea toma una escalera junto con Nicodemo para subir. Allí está Jesús. Lágrimas caen por las mejillas de José de Arimatea al ver el cuerpo de Jesús magullado y maltratado, ensangrentado, pero con sus propias manos. Ahora ya no le importa que sus manos aún puedan ser manchadas con aquella sangre. Toma a Jesús y baja de la cruz a Jesús. Allí están entonces aquellos tres hombres, José de Arimatea, Nicodemo y Juan, para recoger el cuerpo de Cristo y darle una sepultura digna a Jesús. ¿Sabes que la cruz no es un lugar de derrota? La cruz es un lugar de victoria, porque aun cuando Jesús murió allí en la cruz, hubo gente que fue tocada por el poder de Dios y por el amor de Jesucristo manifestado en la cruz y decidió pasar del grupo de los que rechazan a Jesús al grupo de los que aceptan a Jesús como su Salvador personal, porque ellos también esperaban el reino de Dios. Jesús vino para ofrecer su reino y su reino está creciendo. Tú quieres decirle ahora a Jesús, Jesús, estoy esperando tu reino. Si tú quieres decir eso a Jesús, te invito a que tú puedas escribir aquí en los comentarios y decir, Jesús, estoy esperando tu reino. Hay mucha gente que puede estar rechazando a Jesús. Puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser un hijo. Tú continúa trabajando, continúa orando, continúa haciendo tu obra misionera, porque un día, así como José de Arimatea y Nicodemo, podrán manifestar que su corazón es tocado por el poder de Jesucristo para aceptar a Jesús. Porque la cruz y lo que hizo Jesús en la cruz, lo que Jesús hace a través de su manifestación de amor, no retorna sin frutos. Hay gente que está aceptando a Jesús como su Salvador personal. Y entonces yo quiero que tú puedas escribir ahora los nombres de aquellas personas por las cuales ahora para ti te parecieran ser difíciles de alcanzar con la gracia de Jesucristo y con el mensaje de su reino. Porque ¿quién diría de José de Arimatea, un miembro del concilio? ¿Quién diría de Nicodemo? ¿Quién diría de un soldado romano? ¿Quién diría de un ladrón en la cruz? Pero no hay nada imposible para Dios. Sigue trabajando, sigue orando por aquellas personas. Yo quiero que tú puedas escribir aquí en los comentarios aquellos nombres por los cuales ahora tú quisieras orar, para que toda esta comunidad de cientos, miles de personas podamos orar por ellos, para que un día cuando Jesús venga para instaurar su reino para siempre, sean también ciudadanos de su reino. Vamos a orar juntos. Padre de amor, gracias porque tú no descendiste de la cruz del Calvario, ocupaste nuestro lugar, sufriste y padeciste, pero todo por amor. Y hoy en día también aquí hay mucha gente, hombres, mujeres, esposos, esposas que están clamando por sus seres amados, que ahora te rechazan, ahora te dan la espalda, pero que por tu gracia, Señor, por tu misericordia y por el poder de tu Santo Espíritu, aquellos corazones sean doblegados para aceptarte a ti. Oramos por aquellas personas que están pasando momentos difíciles, que escribieron aquí un motivo de oración por salud, por trabajo, por su familia, por su hogar o por sus hijos. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte a que puedas suscribirte a este canal, a unirte a nuestra comunidad de WhatsApp. El link está en el primer comentario o escaneando el código que aparece aquí en pantalla, un código de QR, o ingresando a bit.ly/comunidad con esperanza. Y si tú quieres
conocer más acerca de este libro de Marcos, te dejo aquí una serie de videos comentados, capítulo por capítulo, de este fascinante libro. Conmigo nos vemos en un nuevo estudio del libro de Marcos.